Bien, muy buenos días, queridos padres. De verdad que, como siempre les digo, un verdadero placer compartir con ustedes, leyendo pues todos sus comentarios, sus saludos de buenos días. También pues a la señora Lisette, por ejemplo, que nos manifiesta justamente una situación con la salud del abuelo de Miguel Alejandro. Y que efectivamente pues nos expresa allí esa necesidad de encontrarse con Dios, de escuchar su palabra, de ver qué nos tiene hoy que nos tiene hoy que decir, qué nos tiene hoy que plantear. Me plantea en un caso de Luis Carolina García, representante de las hermanas Castro, que no logra conectarse. Voy a compartir por acá, Eumari, el enlace para que se lo puedas por favor pasar. No, de repente es que está usando un enlace que no es, porque no tengo solicitudes de ingreso pendiente, todos están ahorita admitidos. Bueno, voy a comenzar quizás dando una información, no sé si esto para ustedes es bueno o malo, pero ciertamente ya es conocimiento que las comuniones están pensadas ya más hacia junio. Esto ha sido todo una situación pues bien compleja porque uno trata como de buscar soluciones por un lado y cuando tienes un esquema pues ya montado y dices, bueno, por aquí nos vamos, pues entonces ocurre otra cosa que te hace como que reconsiderar y tienes entonces que volver a hacerte los planeamientos, ¿no? Entonces, claro, al extenderse a junio, Carmen, junto con la madre Josefina, que en sí es la coordinadora de la pastoral, pues han pensado en extender un poquito los encuentros, pero a partir de este domingo, o sea, hoy no sería el último encuentro, por eso les decía que no sé si algo para ustedes es positivo o no, pero vamos a retomar posiblemente, de todas formas debe salir un comunicado esta semana, eh, debe haber vamos a retomar los encuentros posiblemente, pero cada 15 días, también de manera virtual. O sea, volveríamos a la dinámica de cada 15 días para poder cubrir de repente unos 3 o 4 encuentros antes de la vivencia propiamente del sacramento. El, Hoy por lo tanto, vamos a seguir profundizando. En realidad, los temas de Dios no se agotan. O sea, con Dios siempre vamos de su mano en el conocimiento. Y yo también soy de las personas que creen que las cosas no pasan por nada en vano. O sea, generalmente Dios nos abre espacios para hablar de Él. De repente hay cosas que a nosotros, y por supuesto me incluyo, de repente hay cosas que todavía nos falta vivir, nos falta compenetrarnos un poquito más con Dios y Dios ha querido pues que en este tiempo tan complejo, no solamente por la pandemia, yo creo que es un tema muy multifactorial, pues precisamente Jesucristo es nuestra principal, debe ser nuestra principal fuente de consuelo, nuestra principal fuente como él le diría a esa samaritana, yo soy el agua viva, o sea, el agua que calma la sed y la calma para siempre. Es por eso que, bueno, para dar inicio a nuestro encuentro de hoy, que como podrán darse cuenta en la lámina anterior, vamos a hablar de Jesús y de la iglesia. Claro, como les decía en todos los encuentros, esto es lo mismo que el encuentro anterior, ¿no? Condensar esto en 40 minutos, 50 minutos, es un poco complejo, pero creo que también es agradable que ustedes queden, y yo también, con ese hambre de más, de poder decir, bueno, quiero profundizar más en esto, quiero, Señor, buscarte, no solamente depender de los encuentros de los domingos, sino también yo quiero por mi cuenta, pues buscar algunas buenas referencias, buscar unos espacios donde podamos conocerte, vivirte. Yo creo que Jesús, más que verlo como un conocimiento, porque conocimientos hay muchos conocimientos que podemos tener, a Jesús hay que vivirlo, hay que hacerlo parte real como persona, como ese amigo que de repente llamamos cuando tenemos una situación difícil y también nos tenemos que aprender a oírlo. Recuerdo que justamente hace unas semanas, en mi hijo, que acaba de cumplir 4 años en marzo, él me decía, papá, pero
porque yo no escucho a Dios, me decía. O sea, yo le hablo, pero él a mí no me habla. Obviamente porque lo que él entiende por hablar es esto que yo estoy haciendo con ustedes. O sea, tiene que haber una voz que me diga algo y yo la escuche. Entonces a Dios también tenemos que aprender dónde oírlo, cómo escucharlo. Entonces, bueno, yo creo que el Evangelio de hoy, creo que vamos a iniciar nuestro cuarto de hora, es bastante gráfico de lo que Jesucristo puede significar para tu vida y para mi vida. Y vamos a leerlo y vamos a colocarnos en la presencia con el signo del cristiano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, también quiero decir, bueno, en este momento, ya que es un espacio de oración, como muchos de ustedes, seguramente no es diferente a lo que les voy a comentar. El internet ha estado bastante inestable estos días. De hecho, por el sector del colegio, ya desde el miércoles, no sé si este fin de semana habrá vuelto, pero desde el miércoles no había internet CanTV. Y entonces, si llega a haber alguna interrupción, que es muy frecuente, ha sido muy frecuente esta semana en mi caso, no se me vayan a ir, porque yo lo que hago es generalmente resetear el router, esperar un ratico y él vuelve a agarrar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Este evangelio es muy hermoso, lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el contexto de la iglesia, pues y también para formarnos nos haríamos la señal de la cruz, y diríamos gloria a ti, Señor. Y el Evangelio dice así: en aquel tiempo Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso, por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A veces, solamente de una lectura muy corta como esta, podemos nosotros hacer un taller de 3 horas. Y podemos ir línea por línea, párrafo por párrafo, pero bueno, no me voy a extender mucho porque efectivamente tenemos otros elementos que abordar. Sin embargo, eh, no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de ver una oveja. Yo no la he tenido desde el punto de vista de compartir en el campo, pero sí he escuchado experiencias de las ovejas, y las ovejas suelen ser un animal muy torpe, o sea, desde el punto de vista muy dependiente. O sea, la oveja literalmente necesita un pastor. Por eso es que la figura de la oveja en Cristo no es que sea ofensiva hacia nosotros, pero en cierta forma refleja nuestra debilidad. Y a su vez, las ovejas tienen una característica bien particular, que efectivamente en el mundo del pastoreo de ovejas, las ovejas reconocen la voz del pastor. O sea, una oveja no se va con cualquiera. La oveja, cuando identifica a su pastor y sabe quién es su protector, pues ella lo que hace en efecto es obedecer a su pastor. Entonces, Jesucristo siempre se ha enfocado, y de hecho la imagen general de la iglesia es tener nuestros pastores que guían a una feligresía, que nos guían como comunidad, pero a su vez, desde el punto de vista, y es lo que vamos a ver, hay un contexto más amplio. En algunos momentos nosotros podemos ser ovejas y en otros momentos nos toca ser la figura de pastores, donde no se pierde nunca el norte de que el pastor de pastores, por así decirlo, es Jesucristo. Tampoco deja de ser un dato poco importante el párrafo que dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil, pero que también a esas hay que traer. Jesucristo no define quiénes son, y eso le da un carácter muy misionero a nuestra iglesia. Esto también lo vamos a ver hoy. Nuestra iglesia tiene que ser, como decía el Papa Francisco,
una iglesia en salida. Nosotros no podemos ser un club de privilegiados. Y ese fenómeno se suele dar mucho en los contextos parroquiales, donde a veces nosotros formamos un grupo, el grupo de lectura, el grupo de canto, el grupo de catequista, y a pesar de que, mira, sí, en teoría estamos abiertos para todos, aquí solamente somos nosotros. O sea, usted se encarga de ser siempre público, aquí siempre leen los mismos, aquí siempre catequizan los mismos, y nosotros somos ese club de privilegiados. Y la iglesia precisamente no está llamada a hacer eso. Y nos podría sorprender la cantidad de personas que, a pesar de que hoy pudiéramos decir que gracias a las redes sociales han escuchado el nombre de Jesús y conocen lo que representa la iglesia, el Vaticano y todo lo demás, son personas que desconocen a Cristo como persona y lo que puede significar en sus vidas. Tarea que no solamente le podemos dejar a los consagrados, a los curas, a las religiosas o a las iglesias. Esto es una expansión, esto es un trabajo en salida, porque además, y con esto termino la reflexión del Evangelio, Cristo deja en claridad que Él, además de que nos dio su vida libremente por nosotros, Cristo no se suicida, Cristo toma el riesgo de una misión, y eso lo vamos a ver en la vida de muchísimos santos que asumieron riesgos verdaderamente hasta que les costó su vida, pero por la valentía, primero de amar y de hacer parte de este mensaje, de evangelizar a su entorno, de dejarse ellos mismos llenar por el mensaje de Jesucristo. Y hoy vamos a descubrir que tú y yo, como padres, como cabezas de hogar, padre y madre, por supuesto, como cabezas de hogar, como responsables de una economía, de garantizar unos servicios, de garantizar la nosotros, para que por eso les digo, también tenemos que vernos como figura de pastores, porque nuestros hijos no trabajan, nuestros hijos, su labor ahorita principal es estudiar, es formarse, pero no es la única. También tienen que vivir, también tienen que recrearse, y todo eso lo administra ¿quién? Ustedes. Ustedes son los que marcan, y nosotros como papá, pues marcamos las pautas, las normas. Entonces, creo que lo que vamos a descubrir hoy es bien interesante, sin dejar a un lado, esperemos que así nos dé el tiempo, sin dejar a un lado también el recordar en este espacio de oración, lo podemos hacer ahorita y luego retomarlo al final, pues todas estas necesidades que están en nuestros corazones, porque hoy estamos viendo, lamentablemente, ya se hace muy cercano, prácticamente todos los días sale una nota de duelo por el fallecimiento, y es muy común, no es exclusivo, pero es muy común ver cómo nuestros abuelos, nuestras personas mayores, pues son los que se están viendo más afectadas por esto de la pandemia. Esto nos tiene atemorizados. La comunidad de hermanas, y con toda razón, está bastante preocupada, nerviosa, porque efectivamente esto es algo que genera una gran incertidumbre. Es una pandemia que, aunque te dicen que cuando veías los porcentajes, bueno, la mortalidad es del 2%, 3%, pero aquello pareciera que ya nos está llegando mucho a las orillas de nuestras propias vidas, y eso nos genera angustia, nos genera ansiedad, además de todas las ansiedades que ya traemos por la economía, porque no nos alcanza el dinero, porque la comida cada vez se hace más difícil llevarla al hogar, porque de repente no tenemos la estabilidad del trabajo que antes sí teníamos. Todas esas cosas, Jesucristo, ojo, las sabe, Jesucristo las conoce, y el desafío importante es incorporarnos, porque hoy también nos podemos quizás dar cuenta de que no estamos siendo parte de ese redil donde Jesucristo es cabeza. Lo podemos tener como una referencia bonita, pero ¿es Jesucristo tu pastor? ¿Es Cristo verdaderamente mi pastor? Eso lo vamos a descubrir hoy. Bien, Cristo y la vida, dice esta primera presentación, y sobre esta solamente quiero colocar una primera imagen, que es un Cristo que tradicionalmente siempre se usa en las catequesis, ¿no? Es el Cristo alegre, el Cristo que camina contigo, conmigo, el Cristo que no hace diferenciación de cultura, de razas, de color de piel, el Jesucristo que se puede sentar en esa mesa del mundo con todos abrazados y construir una comunidad de amor. Y eso pareciera muy bonito, eso de verdad que es una imagen que, que uno la ve como un anhelo, pero también en la realidad del mundo actual
es una utopía. ¿Qué es una utopía? Bueno, un deseo que en sí pareciera inalcanzable. Sin embargo, esta reflexión la quiero hacer en dos partes. Nosotros no podemos ver lo macro del mundo sin primero ver las cosas desde la pequeñez, desde la sencillez de nuestras vidas. Vamos a ver esta misma imagen de Cristo en el medio, pero donde están estos acompañantes, tres a su derecha y tres a su izquierda, vamos a colocar el contexto de nuestra familia y ver si Jesucristo verdaderamente está habitando nuestras vidas y ese habitar en nuestras vidas está trayendo esa felicidad, esa paz que tanto necesitamos. Posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente a medias. Pero es que también Cristo, al sentarse en esa mesa con nosotros, nos hace una promesa. Y esa promesa sí es real. Y es que este mundo va a existir. Diría el profeta Isaías, si no me equivoco, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en cierta forma, esa esperanza del cristiano de reencontrarse con un Jesucristo que te dice, mira, aprende a vivir y a caminar conmigo. ¿Y qué significa caminar con Jesucristo? Pues la segunda imagen posiblemente nos lo va a explicar mejor. Esto. Ayer escuchaba, yo soy un consumidor masivo en lo que puedo, ¿no? Porque a veces de verdad uno tiene bastantes obligaciones, pero me gusta mucho escuchar prédicas. Soy un consumidor de buenas prédicas, de buenas enseñanzas y a veces esas enseñanzas son duras, no siempre son para consolarnos, no siempre son, sino a veces nos confrontan y eso en cierta forma tiene que ver con la realidad del vivir el cristianismo, ¿no? A veces a los niños siempre les estamos desde la catequesis y también con los adultos se ha hecho muy común lo que se conoce como la fe de la prosperidad. Y eso lo ha desarrollado mucho el mundo protestante. Por ejemplo, para que tengan un contexto, y muchos deben conocer esto, la iglesia Pare de Sufrir. Era literalmente reunían una comunidad de personas y les prometían pues toda clase de bienes por el solo hecho de pertenecer a esa iglesia, de dar por supuesto unas ofrendas muy generosas y prometerte la felicidad. Y esa no es la fe del cristiano. En realidad eso es demagogia y eso nunca ha sido lo que Jesucristo ha prometido para nosotros. Esa imagen de un Cristo que a pesar de que está en caricatura, me gusta porque es la imagen de un Cristo que sufre, que tiene heridas. Fíjense que inclusive en su propia ropa vemos parches, vemos heridas. Es un Cristo que sufre para que tú puedas alcanzar, y la imagen es sumamente clara, que para llegar al cielo hay que caminar por la cruz. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, justamente hablaba de esta idea. Ella decía, en su época en Francia, bueno, en todo lo que fue la Edad Media, había muchos puentes para cruzar ríos. Entonces, generalmente, así como Teresa de Jesús utilizaba la imagen de los castillos, porque ella le tocó vivir la época de los castillos, de los reinados, pues Catalina usaba la imagen del puente. Y ella decía que entre el hombre y Dios, Dios Padre, había un río, ese río representaba el pecado en sí mismo. Pero entre el río, entre las dos orillas, Cristo había construido un puente, o sea, Cristo era el puente. Y eso es lo que permitía llegar al Padre. Y en eso nosotros tenemos que ser bien claros, sin que eso genere segregación o justamente rompa ese concepto de llamado de unidad. Pero fíjense que Cristo en el Evangelio de hoy lo dice. O sea, yo necesito, nos diría Jesucristo, parafraseando la idea, yo necesito que las personas me conozcan, porque es que solamente a través de mí se puede llegar al Padre. Y eso hay que entenderlo. Luis, ¿y qué pasará con los musulmanes, con los judíos, con los que no creen? Bueno, todo eso Dios, como rescatando el encuentro anterior, desde su misericordia, Él no nos corresponde a nosotros. Él los sabrá juzgar en verdad, buscará las alternativas y nosotros más bien tenemos que sentirnos gozosos de pensar que hay opciones de salvación para todos, según sus realidades de vida. Pero tú y yo estamos llamados a algo más, porque tú y yo estamos ya en el lado de la fe donde Cristo es el protagonista y eso es un gran avance. Y la tarea principal es enseñarle a los hijos
que ser cristiano es vivir en la esperanza de Cristo, pero también que Cristo no nos va a evitar sufrimientos, pérdidas, angustias, sino que nos va a acompañar, y eso es una diferenciación súper clave, nos va a acompañar en esos momentos de dificultad. Fíjense ustedes que es tan bonito este concepto. Yo reflexionaba ayer, justamente pensando en este encuentro de hoy, que cuando Jesucristo llevaba la cruz, Él la llevó solo, y se cayó 3 veces en esa reflexión del Via Crucis. Lo humillaron, se burlaban de él, le exigían caminar un cuerpo. Imagínense usted un cuerpo que estuvo desde la noche anterior sin comer, golpeado, después maltratado, después azotado de una forma, una barbarie, coronado de espinas. ¿Y qué fuerzas podría tener Jesucristo para cargar un madero? Yo de verdad admiro además hacerlo. O sea, Jesucristo pudo haberse sencillamente, si igual sabía que iba a morir, haberse tirado del piso y decir, ya mátenme, ¿sabe? Ya no puedo más, pero no. Él además carga el madero con el cual va a ser crucificado. O sea, esa idea no la quiero perder, porque Jesucristo lo pudieron haber apuñaleado con una lanza, haber muerto en la flagelación, pero él soporta todo ese sufrimiento. Y cargando la cruz, Cristo nunca pide ayuda, por lo menos no está reflejado en los evangelios. Cristo nunca pide la ayuda. Y el cirineo que lo ayuda no lo hace inicialmente a voluntad. Él es obligado a hacerlo. O sea, lo toman porque además los romanos, que la orden era crucificarlo, no que se muriera en el camino. Y ese sentido es tan potente verlo desde la dinámica de nuestra fe, porque muchos mártires, muchos santos de los primeros siglos, prácticamente sabían que evangelizar era llegar al martirio. El martirio que podía ser por muchas formas. Pedro, por ejemplo, muere crucificado. Él pide ser crucificado de cabezas en Roma, pero él sabía que lo que predicaba lo iba a llevar al martirio. Y aún así él prefiere no morir en el camino. Él muere en el momento en que ya su misión está cumplida. Entonces, tenemos que también aprender a llevar la cruz, a llevar la cruz y abrazarla y ofrecerla. Esa última palabra también es importante, ofrecérsela a Jesucristo. O sea, yo creo, queridos padres, primero, como nos han enseñado, nunca Dios permitirá que una cruz sea más pesada que nuestras fuerzas. La cruz de Cristo es un reflejo de ello, ¿no? Nunca la cruz va a ser más potente que nuestras fuerzas. Y segundo, esa cruz ofrecida, yo creo que inmediatamente es centrarse en Jesucristo, que en servicio, en clave de pastor, cuidando sus ovejas, es capaz de recibir esos mordiscos de ese lobo feroz que quiera devorarnos, la tentación, la debilidad, la angustia, y él te dice, no, no, yo estoy aquí. O sea, si yo estoy contigo, yo te acompaño y te enseño a vivir los momentos, no te los voy a evitar. La dicha vendrá después, la gloria vendrá después. Y esa dinámica de vida es bueno que nosotros la entendamos, la entiendan nuestros hijos, que no metamos a nuestros hijos en una burbuja rosada donde les protegemos los fracasos, los sufrimientos. A veces el sufrimiento más grande de nuestros hijos por los cuales lloran es porque la maestra hoy no me habló, es porque fulanito hoy me dio la espalda, es porque salí mal y pobre de mí, mamá, no saqué PC, saqué PI. Y mamá, ¿cómo es posible? Y entonces salimos, mamá leona o papá león, a enfrentar y decir, y de repente a veces nos gana la emocionalidad y sin entender el contexto de la evaluación, de una vez lanzamos aquellos grujidos hacia el docente y viceversa. O también puede pasar que a veces desde la docencia o desde nosotros, desde nuestro trabajo, pues juzgamos de una al estudiante y no evaluamos el contexto. Lo que quiero decir un poquito es que a veces esos son nuestros conceptos de frustración. Wow, no, no. La frustración es, por ejemplo, lo que decía nuestra hermana, que le agradezco mucho el abrirse a nosotros. Y sé que como ella, muchos, cuando, mira, que tengo un familiar que está grave, es que mi situación económica está difícil, es que ahora
resulta ser que pareciera que me cayeron las plagas de Egipto, porque ahora no salgo de una y me cae otra encima, es porque estoy pasando un proceso de separación complicado, es porque lo que yo aposté como un proyecto matrimonial, familiar, pues ahora está llegando a la nada, es porque resulta ser que ahora mi esposo, mi esposa tienen otra relación, es porque ahora resulta que me enteré de que en mi trabajo pues va a haber reducción y posiblemente yo sea uno de los que vaya para afuera. O sea, esos son problemas que Cristo no, o sea, primero Él no es responsable. O sea, no piensen que Dios está hoy viendo hacia el mundo y bueno, ¿a quién le voy a mandar hoy el cáncer? A ver, aquí, a ti, que estás ahí como que tienes mucho tiempo sano, vamos a mandarte un cancercito para que cojas un poquito de mínimo. No, Dios no obra así. Dios lo que entiende es que en la dinámica de la vida pasan cosas buenas, cosas malas, y por eso esas dos imágenes. Hay momentos donde podemos estar todos unidos, abrazados, contentos, una reunión familiar, un cumpleaños, y al día siguiente un accidente, al día siguiente algo que nos mueve, al día siguiente nos enteramos del fallecimiento de alguien que ni siquiera pensábamos que estaba mal. Y así se mueve la dinámica del mundo. Y nosotros tenemos que abrazarnos a la cruz y confiar. Fíjense que lo que les quiero decir con esto es que en los momentos de alegría podemos encontrar a Jesucristo y en los momentos de dolor también. Y eso, el que vive eso, si usamos la imagen de porcentual, entonces estamos hablando de cristianos al 100%. Estamos hablando de cristianos reales, conscientes al 100%. Así, pues nosotros llegamos a lo que significa ser iglesia. Es un tema tan a veces complicado porque yo en los adolescentes, en los jóvenes, lo puedo entender y más los de ahorita, ¿no? O sea, los de ahorita me refiero a una generación que puede ser todo lo que ha sido el año 2000. Oye, hay que verle la cara que un muchacho que nació en el año 2000 ya hoy tiene 21 años, va a cumplir 21 años. O sea, eso no es poca cosa, ya deja de ser muchacho, ya estamos hablando de un adulto joven. Pero cada vez el tema de iglesia, pues se empieza como a cambiar, se empieza como a tergiversar. Primero porque la iglesia a veces la vemos como una institución, una institución poderosa, jerárquica, rica, que además explota con demagogia y con corrupción, porque bueno, mira, no basta con ver los escándalos de sacerdotes pedófilos, de obispos corruptos, de parroquias que lo que hacen es estar pendiente de cobrar en vez de dar los sacramentos, de que ahora para confesar sí que pedí cita, de que sí, en mucho, o sea, mucha negatividad, y además los medios no ayudan, ¿no? O sea, si usted consigue un medio de estos seculares, normales, que no son religiosos, que hablen bien de la iglesia, que digan, hoy la iglesia construyó una nueva iglesia, un nuevo hospital en África, o el grupo de misioneros de Cáritas llevó comida, eso es raro. Si eso llega a ocurrir, es raro, o sea, hay algo extraño. Generalmente el contexto de explotar lo negativo, pues ha hecho sombra en la iglesia y eso es algo con lo que vamos a tener que convivir, porque además es lo natural y lo esperado. Yo siempre digo a nivel de lo que es la prédica y lo que implica servir a la iglesia, que huele un poquito mal, eh, un sacerdote, una religiosa o un laico, como tú y como yo, que tenga muchos seguidores, mucha fama y todo el mundo hable de él y nadie lo critique, eso huele mal, porque generalmente puede ser que lo que estás predicando es lo que la gente quiere escuchar. Entonces tú no te pones a hablar de temas polémicos, eso no lo metes en tu agenda de prédicas, sino que siempre hablas de lo que la superación, Dios te ama, Dios es misericordioso, Dios te acepta como eres, nadie tiene derecho a juzgarte, y quien se mete en esa línea camina sobre nubes. Pero Jesucristo no predicaba así. Jesucristo predicaba en verdad, y justamente le gustaba hablar los temas polémicos porque nos quería sacarnos de esa zona de confort de la cual también hablamos, que nos puede mantener en un estatus de pecado bien grave. Les voy a poner un ejemplo, diría la profe Mercedes, quien hasta el año pasado fue directora del colegio, hoy está en el equipo provincial. Ella usa la palabra, voy a poner un ejemplo escatológico, un poquito fuerte por la hora, pero este ejemplo me lo puso a mí una vez un sacerdote agustino, y efectivamente es fuerte, pero es muy gráfico. Él decía, imaginemos que un día un grupo de personas está introducido dentro de una piscina que está llena de excremento. ¡Wow! ¡Qué espantoso!, ¿no? Que aquel olor, aquella podredumbre
pero están todos metidos allí. Y la única preocupación de los que están allí, que el agua les llega hasta el cuello, la única preocupación es que nadie se mueva para que la piscina no genere olas y aquella agua te salpique la cara. Entonces a veces pasa eso. Estamos sumergidos en una piscina de suciedades y en vez de preocuparnos salir de allí, bueno, movernos, limpiar aquello, sacarnos esa suciedad del cuerpo, no. Nos acostumbramos a estar en esa piscina, nos adaptamos a aquel olor, ya matamos. Es como tener una suerte de un COVID, pero por adaptativo, o sea, perdemos el olor, o sea, ya sencillamente aquello nos acostumbramos y la preocupación es que nadie se mueva para que no haya olas y no me tenga yo que tragar aquello o salpicar aquello en la cara. Entonces, en esa dinámica es lo que Jesucristo nos mueve de ejercer el buen pastor. El buen pastor no es el que consienta a las ovejas, es el que las cuida. A veces le toca afeitarlas, quitarles hasta sacar lana nueva. A veces les toca, fíjense que inclusive hay una imagen de los pastores, esto es real, cuando tienen una oveja muy, muy traviesa o muy inquieta, que no es obediente, a veces el pastor fractura las piernas de la oveja, pero se la cuelga en el cuello. Y esa fractura, pues la oveja espera que sane y se espera que a partir de allí, pues ella empieza a obedecer. Pero, o sea, no es que la fracture y la deja tirada, sino que fractura sus piernas, pero después se la cuelga en el cuello. Y esa es la imagen del buen pastor que a veces vemos. No sé si se han preguntado por qué a veces aparecen unas ovejas abajo y Jesucristo tiene una oveja en el cuello. Bueno, de repente esa es la oveja fracturada, de repente ese somos tú y yo, que en algún momento Dios pues nos tiene que fracturar algo, pero además nos coloca en su cuello, nos lleva en su regazo. Y eso también es parte de lo que es concepto de iglesia. La iglesia entonces se mueve bajo tres imágenes que las traje a propósito, porque tenemos que ampliar nuestra imagen de iglesia. Y ahorita les voy a hacer una dinámica para que participen en el chat, porque tampoco la idea es que ustedes estén allí pues solamente escuchando. En algunos casos eso es bueno, pero en otros casos también es un poquito participar. Porque a veces lo que entendemos de iglesia es esto, pues un sacerdote al frente con una comunidad a la cual le lleva la palabra, le predica, le administra los sacramentos y después todo el mundo sale de su casa, ya cumplimos con esto, vamos a comer un helado, vamos a comer juntos, ahora sí vamos a jugar dominó, echarnos una cervecita, generalmente los domingos son para ver películas, entonces mientras más temprano, mejor. Y también dentro de lo que es iglesia está la parte tradicional. La parte tradicional es un poquito más amplia, la imagen que vemos a la izquierda es de la Divina Pastora, no es poca cosa lo que estoy presentando. De las devociones marianas, esta es la segunda en toda América que mueve más feligresía, inclusive a nivel internacional. La Divina Pastora es considerada luego de la Virgen de Guadalupe. Recordemos que estas son advocaciones, no son vírgenes distintas, es la misma María, pero con advocaciones distintas. Después de la Guadalupe, la Divina Pastora era la que movía mayor cantidad de gente por recordar su fiesta, y fíjense cómo están esas mareas humanas en estas calles. Entonces tenemos esa tradición y tenemos al lado otra que es muy popular, sobre todo en Caracas, pero en Venezuela es la del Nazareno de San Pablo, donde efectivamente también sale, irradia como una fe popular, donde efectivamente pues las personas le agarran un amor a una imagen. Eso no es pecado. Lo que sí sería pecado es encapsular a Dios a la imagen y entonces pensar que Dios solamente actúa a través de esa imagen, porque además, más sagradas que estas dos imágenes es realmente la Eucaristía, que es lo que sus hijos, Dios mediante, van a recibir. Pero entonces podemos rayar entre una fe, una iglesia basada en costumbres y una iglesia basada en fe popular. Y esos dos conceptos de iglesia son muy limitados. Porque entonces, imagínense usted, tengo que esperar el 14 de enero para yo acercarme a María. Tengo que esperar Semana Santa, un miércoles santo, para acercarme al Nazareno de San Pablo. Y tengo que esperar una hora los domingos para acercarme a Dios sacramentado. Ese triángulo, si lo podemos ver así, de opciones de fe, es muy limitado y muy pichirre, lo diría desde el punto de vista administrativo. Es muy pichirre, es muy mezquino, porque Dios cohabita con nosotros en todos los espacios. Tanto es así que nosotros podemos, como dice el Salmo, mi guardián no duerme. O sea, cuando tú y yo estamos dormidos,
aún Dios está allí con nosotros observándolo. Entonces, Dios es un 24 por 24, 365 días del año, y nosotros generalmente tenemos muy puntualmente y muy agendado, muy riguroso el acceso, nuestro interés en acercarnos a Él. Luis, a razón de esto, entonces, ¿cuál es la propuesta? Ya que viene un poquito la participación. Vamos a hablar de algunos riesgos. El tradicionalismo. Yo quisiera que ustedes en el chat, vamos a hacer muy rápido, de repente 3 personas y avanzo, eh, me hablaran de algunas tradiciones que se han hecho cíclicas en sus hogares a razón de la fe. Por ejemplo, yo quisiera leer algunas formas de tradición de fe que ustedes tienen en su hogar. De fe, que tiene que ver justamente con la vivencia desde el ser iglesia. Que puedan ustedes recoger, a ver, voy leyendo, quien quiera, que entienden ustedes por tradicionalismo y cómo desde su propia realidad lo viven. El tradicionalismo. Así me doy cuenta si no estoy hablando solo o se quedaron dormidos. A ver, alguien que quiera participar. Algo que sea tradicional, puede ser una sola cosa, que sea muy tradicional en sus hogares. Hacer peticiones o agradecer cuando vamos a comer. Muy bien, Lisette. Eso es parte de un tradicionalismo. En mi hogar también se hace eso. Y de hecho cada uno tiene su responsabilidad. Si mi esposa reza en la mañana, yo lo hago al mediodía y mi hijo en la noche. Y así nos movemos. Reunirnos juntos en la mesa para comer también es una forma de orar, efectivamente. Dar gracias a Dios por un nuevo día. Rezar todas las noches antes de dormir. Para mi familia es colaborar con la decoración de la Virgen Dolorosa en Semana Santa. Qué bonito, Yamilé. Verónica, en mi casa es tradicional comer juntos. Muy bien. Eso es parte de la tradición. ¿Cuál generalmente es el riesgo en el tradicionalismo? El tradicionalismo no es malo, no es malo. Aquí siguen colocando más cositas. Colocar detrás de la puerta la cruz de palma también es muy típico. Dar gracias a Dios después de comer, llorar al dormir. Muy bien, Leris. Verónica también. El tradicionalismo, lo que pasa es que cuando la tradición deja de, en algún momento se separa, porque de repente, bueno, nosotros lo hacíamos, mi abuelo, por ejemplo, rezaba, yo, y tengo esa imagen muy viva, mi abuelo rezaba todas las mañanas a las 5 de la mañana, pero era una hora, o sea, él tenía una mesa con todas sus imágenes de santos y sus libritos devocionarios, y a las 5 de la mañana yo veía, mi abuelo prendía su lucecita, y en las mañanas rezaba. Y en las noches hacía exactamente lo mismo. Y aquello yo lo intenté hacer. Fíjense ustedes cómo a veces los abuelos, que es bonito tenernos muy presentes, a veces los abuelos impactan más en nuestros hijos que nosotros mismos como papás. A mí eso, yo digo que lo que yo amo de Dios, la principal semilla fue mi abuelo materno, Miguel Ángel, que se llama como mi hijo, de hecho, en paz descanse, él murió en el año 2001. Y ya yo no tengo abuelos vivos. Pero entonces mi abuelo tenía esa tradición, yo la intenté seguir. Pero wow, cuando tú te vas haciendo adolescente y entonces empiezan las fiesticas y llegaba tarde y entonces, y a veces uno cuando ya está en ese joven adulto, a veces llegaba hasta medio paloteado, entonces ponerte a rezarle a Dios con 10 cervezas encima es como complicado, entonces yo empezaba como aquello a dilatarlo y dilatar, entonces agarraba como momentos donde lo hacía y momentos en los que no lo hacía y no tenía la motivación, porque efectivamente lo hice una tradición, más no una vivencia. Así como, por ejemplo, mis padres viven en Margarita y yo sé que tengo que llamarlos o a diario o cada 2 días, ¿okay? Porque tengo la necesidad de hablar, de saber cómo están ellos. Pero si yo lo que hago esto es como un rito tradicional, así como, por ejemplo, leía por acá, tener una virgen a la entrada de la vivienda. Es como, eso está perfecto. Es una manera de también ver a María todos los días que nos recuerda a su Hijo Jesucristo. Pero puede pasar también, yo tengo una imagen de la Inmaculada bellísima, mi devoción a María es la Inmaculada Concepción, pero de repente yo tengo esa imagen allí y yo me acuerdo una palabra yo la llevé una vez a la iglesia de San Francisco a bendecir y digo, ay padre, para que me bendiga esta imagen, y el padre me hizo una pregunta a la cual yo no estaba preparado. Me dijo, ¿y para qué la quieres bendecir? Y yo le dije, wow, me quedé así como ponchado y le dije, bueno, para tener la imagen bendita, entonces, no, si es para eso no te la bendigo. Yo, wow. Entonces le dije, bueno, para orarle, así sí te la bendigo. Para relacionarte a través de ella como un conector, a través de la imagen como un conector, de repente un día que yo tenga una necesidad de hablar, se lo digo a las madres, hablar entre madres, de madre a madre. Mira, tengo este problema con mi hijo,
tengo este problema en mi matrimonio, porque María también fue esposa. Entonces tengo este problema en mi matrimonio. Se sientan, colocan la imagen allí, esperan que todos se duerman y se ponen a hablar. Hacen un diálogo, empiezan a deshogar. Y ahí no hay tradicionalismo, y ahí hay vivencia. Y eso es un poquito lo que quería recoger en ese concepto. Dice Lisset, sí, los abuelos son semilla de mostaza, efectivamente. Dar gracias todos los días por los alimentos que nos da, dice Yulismar. Mi vivencia, cuando estoy muy aturdida, agarro la Biblia, abro al azar y esa lectura es la que Dios me quiere decir. Me funciona al 1000%, qué bueno. Efectivamente, eso también me lo recomendaba un sacerdote en su oportunidad. Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, qué rico que han compartido. Vamos a avanzar con otra forma, ¿no? La identidad cultural. Un tema bien complejo. Yo les voy a ser muy honesto aquí. Yo he sido un gran crítico de la fe popular, cuando la fe popular se estanca en eso y no crece. Voy a poner el ejemplo con la Semana Santa. La Semana Santa usted ve esas calles, pero bueno, repletas de gente, la visita a los templos. Dígame el miércoles santo. El miércoles santo usted ve el Nazareno de San Pablo. Mi mamá de hecho hizo una promesa conmigo cuando yo era niño, una situación de salud que yo tuve, y yo tenía que ir todos los miércoles, y para mí eso era un trauma. Decía, Dios mío, mamá, pero ¿por qué tú prometes esto? Entonces ahora yo me tengo que meter a hacer una cola. Yo no sabía que cuando yo era niño me estaban preparando, yo no tengo carro ahorita, pero era como prepararnos para la escuela de la gasolina, o sea, entrenar, porque hay que hacer cola a veces para entrar ahora un comercio para que te laven las manos por el COVID, hay que hacer cola para la gasolina, entonces ya las colas al nazareno como que te iban entrenando en la paciencia, pero era un tema cultural, o sea, las personas salían, yo tenía una vecina, me acuerdo, ella no iba a misa nunca, nunca, pero una cuestión que a ella no le gustaba ir a misa. Y ella sí decía, eso sí, yo con mi nazareno, cuando llega mi nazareno, se vestían todos de morado, y eso, ojo, no lo digo como una burla ni como una crítica, eso es tradición, eso es identidad cultural. O sea, el nazareno de San Pablo, así como la Divina Pastora, así como la Chinita en el Zulia, así como la Virgen del Valle en Margarita, wow, el que se atreva a robarle algo a la Virgen del Valle, ya una anécdota con eso, pues les pueden hasta cortar las manos, porque es que los buscan y eso es caca. O sea, inclusive hasta los mismos choros saben que con la Virgen María no, o sea, es algo, pero tiene que ver con la identidad cultural. Y sobre esto hablaba un sacerdote en México, él decía, México puede ser, fíjense ustedes lo contradictorio de lo que voy a decir, México puede ser que no sea un país católico, pero es un país guadalupano. Si a mí me dicen eso, yo decía, Dios mío, qué triste para María escuchar esto. Porque lo último que quiere María es tener seguidores a una advocación para ella. María nos tiene que llevar a Jesús. Y es más, ese ha sido su legado, una aparición mariana seria, reconocida. Siempre habla de acercarse a Jesucristo, de acercarse a la iglesia, acercarse a eso. La identidad cultural hay que tener cuidado porque a veces es bonito que un país tenga lo que se llama la inculturización, evangelizar desde la inculturización. Por ejemplo, si tú evangelizas en África, tú tienes que evangelizar desde el cuerpo y desde la danza porque los africanos desde su cultura, desde su música, ellos lo que saben es alabar, ellos se le da muy bien lo de la danza litúrgica, o sea, son personas que con los tambores, con los ritos, eso me parece hermosísimo. Pero si tú te vas para países como el nuestro, entonces tú ves que a veces tiene que haber un enganche cultural. Entonces el domingo de Ramos, yo necesito mi palma. No sé de qué habló el cura, yo no sé de qué trató el evangelio. Esa misa es larguísima porque además hablan de toda la pasión, pero yo quiero mi palma. Yo fui a buscar mi palma bendita. Y la del sábado de gloria, ni hablar. El sábado de gloria yo a veces veía hasta el descaro de la gente que iba con sus potecitos de agua para la bendición del agua, y cuando el padre bendecía el agua, por ahí como a la mitad de la misa, pues para su casa, porque ya tengo mi agua bendita. Entonces eso hace que yo lo que tenga es una identidad cultural. Yo busco recursos desde el punto de vista cultural, cumplo con tradiciones, uno con lo de arriba, pero no me engancho con la vivencia de la fe. Por eso usted se puede dar cuenta que el Nazareno de San Pablo tiene grandes seguidores el miércoles santo, pero el día jueves, que es la institución de la Eucaristía, donde de hecho se hacen adoraciones eucarísticas, usted puede ver 10 personas. De esas 10 personas, 3 son el cura y los 2 laicos, y los otros 7 son los del coro que cantan. Y le cantan a una persona que puede ser un borrachito que entró a la iglesia, escuchó la música y pensó que es que había karaoke en vivo. Y después se da cuenta que aquello era una iglesia, se persigna y se va. Generalmente eso es lo que puede ocurrir con solamente vivir desde una identidad cultural. Luego de eso, pues vendría la pérdida de la conciencia, es decir, esto también es grave,
Porque nosotros, si nosotros vivimos una fe desde lo que solamente yo me autorreferencio, entonces yo no reconozco en mi pecado, yo no reconozco en mí cosas a mejorar, yo no veo en mí la necesidad de una conversión. Como me lo dijo un amigo, yo no sé si alguna vez les hablé de esto, un amigo que, wow, él de hecho hasta salía en televisión y cantaba, tenía un buen físico. Y yo lo conozco, estudiamos juntos, inclusive quinto y sexto grado. Y bueno, él después empezó a cantar. eh, yo diría inclusive que yo me animé por supuesto, yo no era el físico de él, pero ese animarme a mí de repente a cantar en fiestas cuando se podía, antes de la pandemia, lo traigo justamente porque yo trabajé con él, yo le colocaba el sonido a él, y yo veía de verdad cómo las mujeres en las fiestas se volvían, pero locas por él, locas. Y él estuvo casado, él lamentablemente se separó. Él estuvo casado y él sí vivió cuadros de infidelidad. O sea, obviamente meterse en ese mundo de tanta tentación, pues, como dicen, con la tentación no se juega, con la tentación no se baila, la tentación se evita, ¿no? Y si tú no pones márgenes desde un principio bien claros, pues te expones a la debilidad de la carne. Y no la justifico, pero sí se puede evitar. Entonces él me decía, mira Luis, con estas palabras, no estoy exagerando, si Dios no quisiera que yo fuera infiel, no me pusiera así las cosas tan fáciles. O sea, él asumía, fíjense usted lo que puede llegar a la pérdida de la conciencia. Él asumía que todas esas facilidades que él tenía para tener mujeres, porque además tenía buen físico y cantaba bonito y todo el elemento perfecto para enamorar a una mujer, en la música, el oído, la mujer se enamora mucho por el oído, entonces él lo asumía como que era un acompañamiento de Dios. Eso es tener pérdida de conciencia y eso es vivir en una iglesia donde sencillamente tú no haces conciencia, no haces claridad de que la iglesia está allí la palabra es dura, pero está ahí para interpelarnos. Cristo desde la iglesia nos interpela, nos corrige, nos educa, nos acompaña. Entonces, eso también, así como la gente que dice, yo no me confieso, yo con sacramento nada que ver. O sea, a mí eso de estar hablando con cura de mis pecados, cuando yo no sé qué hace ese curita, eso no va conmigo. Y eso es justamente el nosotros colocarnos en una autorreferencia de fe. Agrego dos cositas más, servicio sin vivencia. Uy, esto pasa mucho, mucho. Quienes hemos tenido experiencia parroquial se van a identificar con esto. El muchacho que toca la guitarra en la misa, él hace un servicio, pero entonces un día le dicen, ya no vas a tocar más. Has invitado, mira que no vas a tocar más porque resulta ser que va a venir un coro que es completo, que ellos tienen todos sus músicos, y el muchacho se ofende porque el que tocaba la guitarra era él. Entonces él deja ir a misa y dice que los curas no sirven para nada y yo o me voy para otra iglesia porque esto no funciona. Porque había también un sentido de protagonismo, de tener seguidores. Esta semana se celebró la semana del evangelizador digital, un portal que se llama Catholic Link, que de hecho convocó unas dinámicas que eran como unos tips para aprender a evangelizar desde las redes sociales. Y yo de verdad se los comento, no para hacerle publicidad, pero yo desde el año 2009, junto con otro grupo de personas, y hoy mi esposa está integrada y una amiga, eso se ha dinamizado, pues construimos desde el año 2009 un ministerio que se llama Abrazando Nuestra Fe. Y en Facebook, ese ministerio, mire, por esas cosas que uno a veces no le da importancia, hay 5.000 seguidores en esa ahí. Entonces yo generalmente compartí artículos, tenemos un canal de YouTube, y eso me parecía atractivo, pues voy a buscar elementos, por si tienes una comunidad de 5.000 personas, eso es más grande que un estadio, dependiendo de su contexto, 5.000 personas que están ahí latentes para que tú les digas algo, vamos a buscar dinámica. De todo lo que dijeron en este encuentro, que fue de 3 días, yo me voy a quedar con las palabras de un sacerdote que habló el primer día. Y él dijo algo que a mí me marcó. A mí me parece que ese es el mensaje de ese encuentro. No se preocupen por tener seguidores, ni por cuántos likes les dan, o cuántos compartir, o cuántos comentarios. Preocúpense por tener fieles. En este encuentro de hoy hay 38 personas conectadas. Posiblemente 37, porque estoy yo y también cuando comparto pantalla se suma como una conexión más. 37 personas. 37 personas no son 1.000.000, no son 5.000, no son 100 ni siquiera. Pero tener fieles implica que hay 37 personas que hoy están apostando su atención y su tiempo para aprender o vivir algo de Jesucristo. Y eso es mejor que tener 5.000 personas que de repente están allí, pero no le paran a Dios, o sencillamente están ahí, pero también pertenecen a 80.000 grupos más. Entonces, nosotros no estamos llamados a medir
cuántos likes o cuántos seguidores tengo para mí, porque también se corre ese riesgo, que le quitamos seguidores o nos servimos de la imagen de Jesucristo, pero entonces después con esa imagen empezamos a vender cursos o empezamos a monetizar y a ganar dinero. Y es como el chiste del sacerdote que tenía la alcancía de la limosna y él tenía un dilema, o sea, porque él decía, oye, estoy ganando dinero, pero esto es para Dios. Entonces él llegó a un acuerdo con Dios y dijo, yo voy a agarrar la cesta de las monedas y los billetes y la voy a lanzar hacia arriba. Y lo que tú devuelvas, me lo dejo para mí. Es un poquito el sentido por supuesto, todo se devolvía. Entonces decía, bueno, Dios no quiere nada, yo sí lo voy a agarrar. Entonces no se trata de centrarnos solamente en un servicio monetizado, sino de hacer experiencias de vivencia. De repente un día solamente, el lunes, por ejemplo, yo voy a tener una conexión en vivo desde Facebook, en esa comunidad de 5.000 personas, y de repente se me conecta una sola, y es mi mamá. No importa, pero al final estoy haciendo algo para Dios, que será para este tiempo, para la posteridad o para mi propia familia. Pero de eso se trata, vivir la fe, vivirla con amor, con armonía. Y lo último, el protagonismo fama. Esto va unido con lo que acabo de decir, va unido. Cuidado, justamente desde la fe, hacernos eco nosotros de una fama que no nos pertenece. Porque una vez una niña le preguntaron, esto creo que también lo dije una vez, una niña le preguntaron qué era la santidad. Y bueno, mucha gente hablaba, porque el santo, mira, lo último que quiere un santo, lo último es que hagan una imagen de él en una iglesia. El santo de verdad, eso es bonito, a mí me parece hermosísimo que a una persona le eleven a los altares, pero hablo desde la humildad del santo. El santo no quería, hasta lo voy a decir, por ejemplo, teresiano, San Enrique de Osorno o Santa Teresa de Jesús. Lo último que quiere San Enrique y Santa Teresa es que se le haga campaña a la vida de él. De él era esto, él era famoso, él era importante, sí, eso es real. Pero ¿cuál era el interés de Enrique? Que se conociera a Cristo a través de las aulas, un carisma educativo que llevara a Jesucristo. Entonces, si hoy sentáramos a Enrique y decía, Enrique, tú sabes que tienes tantos colegios y tú sabías que eres famoso, Enrique te va a decir, pero es que eso no es lo que yo quería. Lo que yo quería era que la gente conociera a Jesucristo. Y en ese sentido, a veces también podemos correr el riesgo, todos los carismas pasan por eso, de que le hacemos más campaña al fundador que al mismo Jesús. Y eso justamente es lo que tenemos que transformar. El protagonismo es de Cristo y la fama es para Él. Y nosotros sencillamente, la definición que dio esta niña es que la santidad era un vitral a través del cual se reflejaba la luz de Dios. Esa definición es hermosísima. El vitral es muy hermoso, pero es la luz la que le da sentido a un vitral. Haz un vitral y colócalo detrás de una pared oscura donde no le pega sol y no vas a ver nada. Pero el vitral brilla en la medida en que brilla la luz de Dios a través de él, la luz del sol a través de él. Y eso es un poquito el sentido de vivir en esta clave de fe. Y bueno, evaluando estos riesgos, vamos ahora con lo que les quiero hablar de la integralidad de la iglesia. La iglesia la podemos ver bajo tres conceptos. Los voy a colocar de una vez. Esta es la invitación, esta es la parte educativa que quiero dejar como mensaje hoy. Podemos trabajar en una iglesia en comunidad. Ojo, no estoy sustituyendo la vivencia del templo, esa vivencia es necesaria. Nosotros nos reunimos en comunidad, le damos la paz al que tenemos al lado, vivimos los sacramentos, nos confesamos, comulgamos, oramos en comunidad, pedimos por el Papa, por la paz del mundo, escuchamos la palabra de Dios en comunidad. Hay un pastor, un sacerdote, un consagrado, o también puede ser en un contexto no de misa, pero en un contexto de oración con una religiosa que nos reunimos en comunidad y se reflexiona la palabra de Dios. Eso es necesario, pero eso es limitado. Eso es como ir literalmente cada domingo a echar gasolina al carro de mi vida, a mi cuerpo. Me lleno de la palabra de Dios, me lleno de oración, me lleno de fe, pero luego viene la vida de lunes a sábado. Y entonces ahí yo tomo protagonismo la iglesia doméstica y la iglesia laboral. Y eso es un concepto nuevo, por lo menos para mí, es una propuesta inclusive que hacemos desde el ministerio, es hacer de mi casa también una iglesia. Yo necesito hacer de mi casa una iglesia. No solamente que esté cargada de imágenes, de rosario, de cruces pegadas en las paredes, que haya una vivencia, que se hable de Dios, que se hable de su palabra. Yo entiendo que esto al principio va a costar. En los niños es riquísimo hacerlo, porque además te lo van a decir con una transparencia, pero en estos días Miguel Ángel se molestó
Dice, pero ¿por qué tengo que rezar todas las noches? Así lo decíamos, o sea, yo lo que tengo es sueño. Y eso es ser honesto. O sea, hay momentos que sencillamente digo, oye, no quiero rezar. Entonces uno tiene que cambiarle la dinámica y buscar alternativas. No se trata de ser unos animadores y ponerte una nariz rojita, hacer como un payaso y vamos a hablar. No, no se trata de eso. Se trata de ir madurando. Y así como le dedicamos tiempo a otras cosas, podemos estar horas viendo un juego de fútbol, de béisbol, una película, una serie, y podemos también estar entretenidos horas en las redes sociales. Oye, es dedicarse un tiempo, vamos a sentarnos a conversar. Y esas conversaciones, como ustedes decían allí, esas conversaciones en comunidad, en comida, pues esas conversaciones orantes, vamos a ver cuáles fueron tus problemas. Hay un padre que él se llama Ricardo Castellanos, él fue el fundador del Ministerio Verbo y Vida. Yo lo veía cuando yo era muy niño, él se lo pasaba en el Canal 8. Fíjense ustedes la cantidad de años en los que les estoy hablando. Y él lamentablemente después fue como, perdió toda la parte de figura pública porque él fue acusado, ese caso está como abierto hasta donde yo sé, pero él fue acusado con un tema de abuso sexual. A veces estos casos son denunciados de manera de calumnia, en otros casos son ciertos, no me detengo allí, pero él se hablaba, daba muchos tips con respecto a lo que era la vivencia de la fe en familia. Y él decía, imagínense ustedes que su esposo llega un día a la casa. A mí esto me da mucha risa, ¿no? Pero para eso hay que tener mucha madurez de fe también. Su esposo llega a la casa, espera que los niños se duerman y ya la llama a usted esposa y le dice, mira, mi amor, quiero hablar contigo. Este, la secretaria que tengo ahorita en mi trabajo, o mi compañera de trabajo, no siempre tiene que ser la secretaria, las pobres secretarias a veces las usan para todo, desde el punto de vista de imagen negativo, pero una compañera de trabajo me está como sacando fiesta, pero yo también siento que algo se está moviendo en mí. Imagínense ese nivel de conversación. Una esposa ordinaria eh, se empieza inmediatamente a transfigurar, pero en negativo. Imagínense ustedes la imagen de Hall en Vengadores, pues empieza como a tratar de salir ese monstruo verde y quisiera matar al esposo. Pero yo quiero que analicemos el paso de lo que el esposo está depositando en esa iglesia y en ti. Necesito que me ayudes. Necesito que oremos por esto. Porque si tengo que cambiar de trabajo, pues vamos a colocar eso a Dios. Si tengo que hablar con mi jefe para plantear este problema, vamos a hablar eso a Dios. La esposa agarra el carro, espera que la asistente o la compañera salga de su casa y bueno, los accidentes pasan. Y la muchacha después termina, aparece en el aire flotando, pero no lleguemos a ese extremo. Vamos a tratar de buscar la solución en Dios. Y entonces, ese tipo de situaciones, o mira, estoy sintiendo que estamos distantes, tenemos problemas, estoy sintiendo que estamos peleando mucho, estoy sintiendo que nuestro hijo está pasando por este. Esas son reflexiones en iglesia doméstica y puede ser con un rosario en la mano. No se trata a veces solamente de sentarse a rezar el rosario, es necesario. Es hablar, es dialogar en un lenguaje de Dios. Y eso da madurez. Y lo otro, que no es menos importante, es la iglesia laboral. Porque la iglesia laboral no se trata tampoco de que usted vaya ahora a su trabajo y va a llevar la Biblia bajo la mano, lo puede hacer. Y, a ver, muchachos, en aquí es la hora de almuerzo, se para usted en la mesa, se encima de la mesa y usted dice, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la gente comiendo, y bueno, me imagino que te empezarán a grabar y después te harán memes. Y mira lo que le pasó a este loco. Y ahora tenemos un cura infiltrado aquí. Nosotros pensábamos que él era el contador y resulta ser que ahora es el cura, ahora es el párroco de aquí del trabajo. No es eso. La iglesia laboral tiene que ver con el testimonio que yo doy de vida. De cómo yo me relaciono, de cómo yo sirvo, de cómo yo soy honesto, de cómo yo soy cercano, de cómo yo ayudo a mi compañero, de cómo hago empatía con todos, de cómo me conozco el nombre de todos los que trabajan conmigo, de cómo doy los buenos días, de cómo soy cercano, de cómo hago mi trabajo bien, responsable, llego puntual, hago mis labores, no pierdo tiempo en chismes. Fíjense ustedes cómo podemos construir una iglesia integral. Y esto es un desafío para ti, para mí. Es la integralidad de ser una iglesia donde nosotros empecemos a depurar chismes, juicios, valoraciones, tentaciones de carne, tentaciones de corrupción. Y si nosotros armonizamos en esto, ahí sí podemos volver. Permítame rapidito volver a esta imagen, porque ya también sé que tengo el tiempo encima. Volver a la imagen inicial, a esta imagen. Ahí sí estaríamos nosotros acercándonos a este concepto de imagen. En todo lo que yo hago en mi vida, tengo la alegría de un Cristo que me acompaña. Oye, pero ¿cómo esta persona puede ser tan alegre, tan feliz, tan dichosa, si está
pasando por una enfermedad, si su hijo ahorita está bastante separado de la fe, tiene la alegría en Cristo. Y la alegría en Cristo es la que da paz. Y sí, ahorita tengo un familiar enfermo, ahorita tengo miedo al COVID, ahorita tengo miedo a mi trabajo, pero vivo en paz porque sé que quien está conmigo, medita en el Salmo 23, 23 entre paréntesis 22, lo van a conseguir en la Biblia latinoamericana. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es un salmo hermosísimo para reflexionar hoy. Y hay una parte que dice, porque aunque camine por quebradas oscuras, por senderos oscuros, no temo ningún mal porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me acompañan, me protegen. O sea, ese es el concepto de la integralidad de la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Pues tantas cosas que les quisiera decir, tantas cosas de las cuales les quisiera hablar. ¿Cuál sería un poquito el desafío? El desafío como la iglesia. Vamos ahora a ver este video. Ya es la última lámina, es lo último que vamos a ver, porque de hecho tengo el tiempo bastante montado y cierro con lo que siempre me gusta cerrar, con las propuestas, con las preguntas que vamos a compartir. Entonces dejo de compartir esta pantalla y vamos ahora a compartir este video que es muy hermoso, que les va a hacer una presentación, un marketing, pudiéramos decir, de lo que representa hoy nuestra, y digámoslo sin pena, nuestra amada Iglesia Católica, que fue fundada por Jesucristo, que fue voluntad de Él. Escuchemos con atención. Dirige gran cantidad de dispensarios y hospitales, pero no es la Cruz Roja. Mantiene muchos colegios y universidades, y no es un ministerio de educación. Atiende a millones de pobres, discapacitados y ancianos sin ser una ONG. Fomenta el arte, tiene bibliotecas y museos, y sin embargo no es una fundación. Desarrolla su actividad en todo el mundo, pero no es una multinacional. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de la Iglesia Católica? ¿Construir catedrales, iglesias o monasterios? No. ¿Eliminar el sufrimiento, combatir las injusticias y desigualdades? Tampoco. ¿Será pues su misión organizar procesiones como las de Semana Santa o el Corpus u otros actos de culto? La Iglesia Católica realiza todas esas actividades y muchas más. Todas ellas están relacionadas de algún modo con su misión, pero no son su principal misión, su misión con mayúscula. ¿Quién podrá decirnos cuál es la misión de la Iglesia, el fin que justifica su existencia? Pues, lógicamente, quien la fundó, o sea, el mismo Jesucristo. Jesús dio a la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Antes de subir al cielo, Cristo dijo a sus discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». ¿Y cómo resumir ese Evangelio? Esa buena noticia que la Iglesia proclama cabe en una sola frase. Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Y no podría Jesús salvarnos sin necesidad de escuelas, hospitales, iglesias o catedrales? Sí, pero todas esas cosas ayudan a difundir el Evangelio. Los colegios, los templos, los libros y los medios de comunicación ayudan a predicar la verdad sobre Cristo. Hablar de su vida y su mensaje es también responsabilidad de los laicos a través de su testimonio personal y de su apostolado. Si no se predica a Jesús a la gente, ¿cómo le van a conocer? ¿Y cómo podrán amarle si no le conocen? Dar a conocer a Dios es una cara de la misión de la Iglesia. La otra es transformar a los hombres en Cristo. ¿Cómo?
por medio de la administración de los sacramentos. El bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación. Los sacramentos son como los canales principales por los que nos llega la gracia divina, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Si la gracia es necesaria para la salvación, y si la gracia nos la facilitan los sacramentos, ya puedes deducir la necesidad de la Iglesia. Y comprenderás la importancia de los sacerdotes, la necesidad de formarlos, de cuidar la liturgia, los lugares de culto. Y si el mensaje de Cristo es de amor, de caridad y misericordia, entenderás también por qué se crearon los hospitales, los centros de Cáritas y tantas otras instituciones benéficas nacidas a lo largo de la historia cristiana. Todo se explica mejor si vemos que la misión de la Iglesia, su acción, visible e invisible, es parte esencial del plan de Dios para la salvación de los hombres. Dentro de ese plan misterioso, la Iglesia inicia sobre la tierra el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese reino. Bueno, papá, fíjense algo. Este es el rostro de la iglesia que tenemos que conocer, que defender, que vivir. Sí, hay momentos de gran oscuridad, hay momentos donde realmente, pues, las cosas no salen bien, no tenemos buenos pastores, no tenemos buenos testimonios familiares, eso es parte de la vida. Es como a nosotros, los venezolanos, cómo nos debería doler que cuando afuera hablen de Venezuela, diga Venezuela. Venezuela es un país violentísimo, Venezuela que es gente mala, puro malandro. Esa perspectiva y dices, no, también hay gente buena, hay gente trabajadora. Y con la iglesia ocurre lo mismo que con la sociedad. Por eso cierro este encuentro con esta imagen, que son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Primero, ¿cuántas personas conocen a Jesús por ti? O sea, por nosotros. La principal respuesta deberían ser nuestros hijos, pero también puede ser alguna otra persona, algún familiar, algún vecino, algún amigo, que gracias a ti, a tu testimonio, a las palabras, pues descubrió que hay un Jesús que está allí para él, para ella. Segundo, cómo se vive la fe en tu hogar. Eso es una reflexión muy personal, es parte de la iglesia doméstica, es parte de lo que tenemos siempre que mejorar. Siempre podemos construir mejores espacios para tener una fe viva en nuestro hogar. Es muy necesario. El hogar es el semillero de todo lo demás, de vocaciones, de cambios sociales. Hay quienes apuestan a la educación y es verdad, pero yo primero que la educación coloco a la familia. Podemos tener personas que no tengan acceso a la formación de calidad, pero son una calidad de persona porque recibieron una buena formación en valores, en lo correcto, y de eso también hay muchos testimonios. Y lo otro que nos tendríamos que responder todos es cómo podríamos ser testimonio de Cristo en nuestros trabajos, en el tuyo, en el mío. Esa pared que está allí, si se pueden dar cuenta, no está completada, es como un rompecabezas, no está completada. Y es el cierre de este mensaje. De repente la figura que falta allí por completar es alguien de nuestro propio hogar, somos nosotros mismos. Y en ese contexto recojo lo que decía Jesús en el Evangelio. Hay muchos que no son de este redil que también necesito traer a mí. Hagamos ese ejercicio. ¿Sí? Miren, de repente nosotros no veremos los frutos. De repente lo que hagamos, de repente hoy, y eso no tiene edad, de repente hoy usted agarra y dice, yo voy a empezar a hacer un trabajo de evangelización en las redes sociales o en mi hogar, en mi comunidad, el salón de fiesta de mi edificio, voy a agarrar todos los jueves y vamos a hacer un rosario, lo voy a pedir para que recemos en comunidad por los enfermos de COVID que hay en mi edificio. Mire, tantas cosas que podemos hacer, tan ricas. Y eso es construir iglesia en comunidad, hacer testimonio, sin protagonismo, delegando, enseñando,
dando posibilidad de que cuando nosotros no estemos, otros sigan la labor. Ese es el sentido del ser iglesia, que bueno, es un tema muy amplio, pero aquí podemos tener como esa idea central. Nos dice Eumar, y justo anoche estuvimos hablando sobre esa segunda pregunta. Es el gran desafío, es el gran desafío. De repente, como se pueden dar cuenta, son más las cosas que tenemos por hacer. A mí me da miedo terminar estos encuentros de catequesis, y se lo digo a todos los padres con los que he tenido la dicha de trabajar por años, que cuando es el último día de un encuentro, le digo, oye, de verdad que chao, espero que les vaya bien en la vida, nos veremos en el más allá, porque literalmente como que ocurre un abandono, pero que ya no sabemos nada de esas personas, nada, o sea, ni van a misa, ya salimos de esto, bueno, ahora nos queda el menor, yo te dije a ti que ese niño ya es otro embarazo a estas alturas, pero bueno, nada, nos quedará el chiquito, y después de eso ya salimos de todo este tema de los sacramentos, la ropa, el fotógrafo y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la vivencia de la fe. Es construir comunidad. Yo les voy a hacer una invitación que no es monetaria en el sentido de esto, la voy a colocar en el chat, que tiene que ver justamente con una cuenta de Instagram, donde todos los jueves, la estoy colocando ahorita en el chat, todos los jueves estamos haciendo por la cuenta de Instagram a las 10 de la noche adoración eucarística en vivo. Nos conectamos por YouTube a una transmisión en vivo de la adoración eucarística y compartimos una hora de reflexión bíblica y de oración con Dios. Ahí oramos por los enfermos, oramos por los difuntos, oramos por la familia, reflexionamos la palabra de Dios. Esa es la primera invitación. Y la segunda, ya a nivel de Facebook, es justamente esta comunidad que la van a conseguir como una página, porque de verdad no me gustaría perder el contacto con ustedes. De repente ustedes ahí agarran ideas, nos ayudan a mejorar, y después, mira, siguen por su cuenta. Pero la idea es que no perdamos el contacto, que no perdamos ese sentido de ser comunidad cristiana, teresiana, porque pensemos en un colegio que tiene un carisma hermosísimo, que además recoge de Santa Teresa de Jesús, que es una santaza, permíteme esa palabra, una doctora de la iglesia que tiene una mística pero sobrenatural. Y Enrique ni hablar, por algo Enrique se enamora de Teresa desde el punto de vista espiritual. Pero es construir comunidad, recursos. Insisto, no es, de repente usted entra, vive la experiencia y ni siquiera tiene que hacerse seguidor de la cuenta. No es el sentido, no es darle a la campanita, no es eso, la verdad que no es el sentido. Podamos encontrarnos en la distancia o en algún punto presencial, pero que podamos seguir construyendo como comunidad todos estos espacios de fe. Bueno, queridos padres, me detengo porque ya son las 9:17, ya Carmencita debe estar por allí presta para conectarse con sus hijos. Luceulis nos dice que bueno, el internet estaba bastante complicado. Tranquila, esto va a estar grabado. De hecho, lo estamos cargando a la página de YouTube, que se comparte por los grupos de voceros. Ahí pueden ver todos los encuentros que hemos tenido, incluyendo este. Por eso las grabaciones. Siempre es una riqueza tenerlos en vivo, pero sabemos que a veces el internet no nos juega a favor. No se angustien que el testimonio va a estar allí, el encuentro. Y nada, pues atento a lo que nos comuniquen esta semana. Yo también ando expectante a ver cuándo va a ser nuestro próximo encuentro. Vamos a seguir en esto. Y gracias a ustedes, gracias por todos sus cariños, que sean para Dios, que se multipliquen hacia Dios. Sí, me pregunta Leris, este último video, si se los puedo compartir. Ya les voy a pasar el enlace, justamente lo tengo acá abierto. Voy a colocarlo por aquí mismo por el chat, Leris, para que lo puedas tener. Ahí está, ya lo pueden tener. Y háganle publicidad a la iglesia, que esta iglesia es buena. Los malos somos nosotros, pero la iglesia es buena. Y Jesucristo la fundó con todo el amor para que tengamos un espacio de comunidad. Siéntanse orgullosos de pertenecer a una iglesia tan valiente, tan hermosa, que tiene un mensaje tan rico y tan eterno. Así que bueno, Dios los bendiga, pues nos vemos en la oración, feliz domingo, acuérdense de escuchar la misa y vayan saliendo que yo me encargo de cerrar la puerta de último. Cuídense mucho, bendecido domingo.